Hola, bienvenidos nuevamente a los videos educativos de la biblioteca de CCH Oriente. En esta ocasión veremos un tema que a algunos estudiantes les causó problemas, que es del was y del were. Bueno, ya habíamos visto en videos anteriores que there, is y there are son dos palabras que significan una sola en español. Viene siendo hay, ¿sí? Nos indica hay de existencia. Vamos a ver cómo queda, ¿sí? Entonces, recuerden el presente, decimos there is cuando queremos hablar de que hay una sola cosa, y there are cuando queremos expresar que existen dos o más cosas, es decir, en plural, ¿sí? Vamos a usar there are y en singular vamos a usar there is. Vamos a ver los ejemplos, ¿sí? There is a tree in the garden, quiere decir hay un árbol en el jardín. There is a lake in the park. Hay, estas dos palabras, hay un lago en el parque, ¿sí? En plural, vamos a ver los ejemplos en plural. There are forests in Mexico. Hay bosques en México. There are good students in the class. Hay buenos estudiantes en la clase. Como habíamos visto en videos anteriores, el verbo to be en pasado de is va a pasar a was y ya va a pasar o va a cambiar a were. Y entonces es lo mismo para la estructura de is o de are. Vamos a cambiar los verbos to be de presente, vamos a cambiarlos a pasado y vamos a ver cómo queda. Entonces, por ejemplo, decimos there was, en lugar de there is, decimos there was a tree in the garden. Había un árbol en el jardín. There was a lake in the park. Había un bosque, un lago en el parque. Ahora vamos a verlo de forma plural. There were forests in Mexico. Había bosques en México. There were good students in the class. Había o hubo buenos estudiantes en la clase, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace pregunta? Estas oraciones son en forma afirmativa. ¿Cómo serían las oraciones en forma interrogativa? Como ya hemos visto, el verbo to be únicamente cambia de posición para hacer las preguntas y quedarían así. En vez de there was, quedaría was there a tree in the garden. Había un árbol en el jardín. Was there a lake in the park. Había un lago en el parque. Vamos a ver la forma de esto mismo, pero ahora en plural, ¿sí? Were there forests in Mexico. Había bosques en México. Were there good students in the class. Había buenos estudiantes en la clase. Bueno, ya vimos entonces forma afirmativa, que es there was o there were, forma interrogativa, que es was there o were there. Ahora vamos a ver cómo se hace la forma negativa. La forma negativa únicamente le vamos a añadir la palabra not al verbo to be, ¿sí? Como lo hacemos en presente, ahora lo vamos a hacer en pasado, le añadimos not al verbo to be y veamos que ya cambian las oraciones a su forma negativa. Ejemplos, ¿sí? There was not a tree in the garden. Observe que en esta oración podemos decir was not o podemos hacer la contracción. La contracción de was not queda wasn't. There wasn't a tree in the garden. No había un árbol en el jardín. There wasn't a lake in the park. No había un lago en el parque. O también podrían decir ustedes there was not a lake in the park, ¿sí? Ahora vamos a ver la forma plural, ¿sí? There were not forests in Mexico. No había bosques en México. O there were forests in Mexico. No había bosques en México. Ahora vamos a ver otro ejemplo. There were not o there weren't good students in the class. No había buenos estudiantes en la clase. Entonces, para resumir, there was o there were quiere decir haber, pero en pasado, ¿sí? Y tenemos igual tres formas afirmativas, interrogativas y negativas. Entonces, lo que hacemos en pasado de there is o there are, lo cambiamos a there was o there were, que quiere decir existencia o haber en pasado, ¿sí? Esperemos que haya quedado claro este tema. Si gustas profundizar sobre este tema y gustas tener algunas actividades para que practiques, en la biblioteca contamos
siempre que gustes. Estamos abiertos de 7 de la mañana a 9 de la noche. Nos vemos, que tengan buen día.